Ya veo que estamos cortos con el tiempo. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase del 7 de diciembre de Cátedra Integradora 6, segmento botánica. Bien, yo he dejado colgado ya los archivos correspondientes a anatomía y estructuras de las plantas. Eso ya está colgado en el campus virtual. También está colgado una tarea que es un dibujo, porque nos toca entrar a la unidad 2, a la de zoología. La ventaja es que con ustedes hemos avanzado con todos los invertebrados. Entonces, en realidad no nos toma por sorpresa los contenidos ahora de Cátedra 6. Y más bien, siendo esta una materia que se refiere a la didáctica, lo que vamos a revisar es el tema. Quiero hoy ver rápidamente dos cosas, ¿no? Refrescar la memoria con respecto a los mapas conceptuales, cómo elaborarlos, y avanzar con lo que es estructuras de plantas, de tallos, hojas y raíces, en lo que más pueda. Entonces, la tarea que les he pedido que por favor realicen y que ya está colgada en su campus virtual es un dibujo, el dibujo de los animales fila. Eso ya lo vimos creo que hace un año atrás. Entonces, por favor, desempolvar ese dibujo para que ustedes lo elaboren como forma de repaso. Hacen el dibujo, le toman la foto y suben el PDF. Por favor, que no pese más de 1 mega. La plataforma se colapsa si ustedes colocan archivos de mayor capacidad. Está programada esa tarea para 1 mega. Bien. Entonces les decía que quería yo revisar el tema de mapa conceptual. Por favor, confirmen si ven si logran ver ese PDF. Sí, Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Eso está colgado como un URL en su campus virtual. Entonces, es un artículo sobre qué elementos tiene el mapa conceptual y qué es lo que hay que conocer para realizar la estructuración del mapa conceptual. Inclusive en este paper van a encontrar un ejemplo. Entonces, la idea del mapa conceptual es que ustedes lo presentan en clase como una estrategia libre, que ustedes organizan sus ideas de manera que sus estudiantes puedan captar de una mejor manera la parte conceptual y sus relaciones. Entonces, dentro de las estructuras de los mapas conceptuales, es posible incluir proposiciones. Pero por favor, mucho ojo, proposiciones. Son palabras cortas. No quiere decir textos largos ni mensajes. Así no trabaja el mapa conceptual. Entonces, ustedes tienen que empezar siempre, para nosotros llegar a lo que aquí se menciona, que es la jerarquización. Usted tiene que empezar desarrollando una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas de todos los conceptos sobre la temática que se le pide desarrollar el mapa conceptual.
Y con esa lluvia de ideas, usted procede a la jerarquización. Entonces, una vez que jerarquiza, va seleccionando los conceptos más relevantes o el concepto que va a formar parte de la idea central. A su vez, el mapa conceptual también le permite ejecutar ciertos niveles dentro de esta selección una vez que ha jerarquizado. Por ejemplo, veamos esta propuesta. Empieza con el tema de la agricultura. Y miren ustedes las proposiciones que está empleando. Son cortas, es una ciencia. Son como palabras claves. Correcto. No. Las palabras claves son las que van dentro de los óvalos. Esas son mis palabras claves. Lo que relaciona una palabra clave con otra palabra clave pudiera ser una proposición. Por ejemplo, la agricultura es una ciencia y usa equipos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 niveles ya definidos. Y al final tiene los tipos. Entonces, a eso se refiere el autor cuando le dice que primero usted tiene que desarrollar una lluvia de ideas. Una vez que se realiza la lluvia de ideas, usted jerarquiza las palabras claves conceptuales y establece niveles de importancia. En este caso, mi primer nivel es la agricultura. ¿Por qué? Porque estoy hablando de esa materia o de esa asignatura. Como seguramente en este ejemplo se habla de los tipos de agricultura, entonces el autor decide en el quinto nivel ahí desglosar los tipos, que pueden ser manuales y pueden ser por motor. Nuevamente, una vez que llega al tipo de agricultura manual, bueno, menciona, es utilizada por el productor. Mientras que la agricultura tipo motorizada, aplicada, eso es usado para áreas extensas. Ya ese es el último nivel después de que ha jerarquizado las ideas. Por otro lado, seguramente en esta clase le ha solicitado que especifique para qué sirve una asperjadora. Esa asperjadora es como una especie de difusor. Entonces, este difusor usualmente en la agricultura se usa para fumigar. Y le toca hablar de qué productos va a fumigar, ¿no? Entonces, luego, de acuerdo a esta clase, le toca hablar de las partes de la asperjadora. Ahí el autor, el que desarrolló este mapa conceptual, dice, bueno, la asperjadora comprende correas, tapas, tanques, manila, bombas de presión, buquilla, las partes de la asperjadora. Hasta ahí llegó el tema que quiso analizar.
¿Por qué digo hasta ahí llegó el tema? Porque es importante cuando nosotros elaboramos un mapa conceptual definir el alcance del tema. Podemos irnos de largo y expandiendo este mapa conceptual. Se me ocurre pensar en los tipos de plagas, ¿no? O se me ocurre también pensar en el tipo de suelo donde van a aplicar la agricultura. Entonces, es necesario que partan del alcance de la clase o del alcance de lo que ese día ustedes van a tocar con sus estudiantes. Luego de eso, sentarse a hacer la lluvia de ideas para anotar lo que dice el señor Bajaña, las palabras claves que reflejen los conceptos que ustedes van a tocar. Y finalmente, elaboran la jerarquía con la que van a presentar, el orden de importancia. Miren, por favor, que las preposiciones no están en todos los enlaces. Solamente se encuentran en aquellos enlaces más importantes de la estructura principal del mapa conceptual. Entonces, no podemos tampoco recargar de proposiciones la estructura como tal. Miren, ahí está, por ejemplo, una segunda parte. Entonces, un segundo ejemplo le pide elaborar de manera individual un mapa conceptual sobre el tema de la boquilla. Nuevamente, ¿a qué boquilla se está refiriendo? Está refiriéndose a la boquilla de la asperjadora. Entonces, empieza con el tema principal, la boquilla. ¿Para qué sirve? ¿Qué tipos de boquilla hay? ¿Cuáles son las funciones de la boquilla? Y el día 3, como les decía, ahí hablarán de las enfermedades de los cultivos de tomate, por ejemplo. Entonces, lo importante, vuelvo a recalcarles, es el alcance. El alcance es lo que me va a definir el mapa conceptual. Muy importante, mucho ojo. No hay cuadrados, no hay rectángulos, no hay estrellas, no hay tampoco nubecitas de colores, no hay. La única representación para el mapa conceptual es un óvalo y su conector, que es una línea. Una línea que puede reflejar niveles, jerarquías, importancias y detalles. No sé si tengan alguna otra pregunta. Este artículo va a quedar y ya está de hecho en su plataforma. Por favor, revisarlo. Hay otro, antes de regresar a las plantitas, hay otro artículo que también pero este en cambio voy a tener que pasárselo por correo. Miss, una consulta. Por ejemplo, el mapa que usted nos ha analizado, sus partes y nos ha explicado, eso de allí nosotros lo tenemos que relacionar con la botánica o la zoología. Por supuesto, por supuesto. O sea, yo prefiero que lo hagan con la zoología porque
En realidad, la zoología es un tema ya ganado para ustedes. Lo que tienen que hacer es retroceder un poquito al pasado y, por ejemplo, nosotros veíamos en el pasado el tema de los invertebrados. Entonces, podemos hacer, de manera de ejercicio, un mapa conceptual solo de arácnidos. O podemos hacer un mapa conceptual, por ejemplo, de insectos. Acá está el archivo que quería yo. Ah, ya, Miss. Entonces es especificando en lo que vimos, en lo que concierne a zoología, sobre los invertebrados, es especificando sobre qué vamos a trabajar, arácnidos, insectos o así. Claro, yo escogiendo solo uno, ya. Ya, yo hoy solamente estoy revisando esto con ustedes para que sepan a lo que me refiero y hacia dónde quiero apuntar esa tarea. De ahí yo les voy a colgar la tarea diciendo, por favor, elabore un mapa conceptual tendrá que ser sobre zoología, como le expliqué, ¿no? Porque las plantas, una pregunta, ustedes están viendo para una clase paralela que se llama Bases Teóricas 2. ¿Qué componentes están revisando ahí? Física, química, Miss. Química primero, Miss. Ah, ahí sí. Físico-química primero. Sí. Bueno, yo en cambio esa se queda para el segundo parcial. Ya no importa. Bien, avancemos con esto, ¿no? Porque luego quiero avanzar con el tema de las plantas. Entonces, mire, aquí hay otras diapositivas de un par de profesores que justamente hacen el mapa conceptual, pero lo hacen más como el pensamiento radiante. Y el pensamiento radiante, en cambio, tiene una estructura más libre y sin jerarquización, a diferencia del mapa conceptual. ¿Por qué insisten en esto de un mapa radiante, un mapa de pensamiento radiante? Porque quieren despertar también la creatividad de quien está desarrollando el mapa conceptual. Entonces quieren potenciar la imaginación, la creatividad, la capacidad individual, la capacidad organizativa del grupo para poder llegar a desarrollar el mapa. O sea, es un mapa conceptual de manera más libre, el de pensamiento radiante. Y entonces llegan a la conclusión que, por ejemplo, a través de estos mapas conceptuales se pueden desarrollar las inteligencias, ¿no? Como la lingüística, la espacial, la corporal, la interpersonal, la filosófica, o sea, las inteligencias múltiples. Entonces, aquí está, o les presento, el mapa mental de pensamiento radiante. Noten ustedes que esto no tiene una palabra clave como tal. Esto está más asociado a mi lluvia de ideas. Claro que parte de un tronco central. Ese tronco central es justamente el tema que yo voy a analizar. Y analizando ese tema, yo voy a colocar en el pensamiento radiante todo lo que se me ocurra alrededor de ese tema. Ahora, el mapa mental como tal, en cambio, como les mencionaba, es importante jerarquizar. Vámonos al final. Miren. Entonces, esta es una lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas es muy
similar al pensamiento radiante. Y yo, si trato aquí el caso de la solución para el calentamiento global, todo lo que el grupo se le ocurra pensar como solución. Entonces, aquí puede inclusive incluir pequeños gráficos. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque se trata de una lluvia de ideas libre. O también el mapa de pensamiento radial. Pero, por ejemplo, si yo voy a estructurar ya un mapa mental a partir de la vida de un autor, por ejemplo, Miguel de Unamuno, entonces yo debo de jerarquizar el orden en que voy a presentar las ideas. Entonces, primero vamos a hablar de la vida, luego hablaremos de las ideas, luego hablaremos de las obras, y note que debajo de las obras vienen las novelas. Y del otro lado vienen los ensayos. Bien pudiera yo mejorar este mapa mental y colocar, en lugar de colocar directamente todos los ensayos, colocarle antes de eso otro óvalo que diga ensayos. Y ahí desprenderse todo el detalle. Miren la diferencia del brainstorming o lluvia de ideas. Entonces, el mapa conceptual requiere de jerarquización. Hay que evitar la acumulación de palabras. Hay que evitar a toda costa. Este caso es un caso especial porque, por ejemplo, están hablando de las ideas de Miguel de Unamuno y lo que hace es citar frases que escribió el autor. Pero no es recomendable tener allí fraseados. Son solo palabras. Y en los conectores es posible ubicar alguna proposición. Es posible hacerlo. Pero hay que buscar tampoco recargar. No recargue usted su mapa conceptual. También es posible colocar, como les mencionaba, figuras. Por ejemplo, este es el caso de los tipos de perros. La clasificación de los perros. Entonces hay perros que, por ejemplo, no son para deportistas. Hay otros perros que sirven para, que por su tamaño los consideran de juguete. Entonces, este es otro ejemplo de cómo de realizar un mapa conceptual con figuras. Ahí está el mapa de una reunión en cambio convencional, ¿no? Bien, entonces, por favor, revisar esos conceptos para poderlos aplicar a la parte de zoología. Yo esa tarea espero colgarla. ¿Cuándo tenemos exactamente los exámenes? Por favor, alguien que nos ayude con lo del calendario. ¿Cuándo tenemos el primer examen? Por favor, señores. Señores, por favor, respondan. El 18 de este mes. Sí, el 18 de este mes. El 18. Ya, entonces. Ajá, comienzan los exámenes. Ya, entonces todas estas tareas están quedando hasta máximo el 15 o el 14 de diciembre. Los dibujos,
todo eso está quedando para esas fechas. Voy a mostrarles lo que he subido a la... Logran verlo del aula virtual, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Entonces, ya está subido la tarea de los 2 ejemplos de cada tipo de tallos y raíces. Está también el material de anatomía de las plantas y anatomía de las raíces, que pretendo llegar hasta allí. He solicitado dibujar las partes de la raíz. Es el dibujo, nada más. Le toman la foto y lo convierten a PDF. Y he dejado el dibujo del árbol de animales fila, junto con el archivo de mapa conceptual. ¿Qué voy a subir luego como tarea? Que desarrollen el mapa conceptual, y voy a elegir uno de los tipos de la fila del árbol de evolución de los animales, ¿no? Para poder completar. Bien, regresemos entonces a las plantas. Bien, está en pantalla, por favor, y ustedes visualizan lo de anatomía de las plantas. Se ve el escritorio, Miss, de documentos en su computador. Ya, ahora sí logran ver lo de las plantas. Sí, mis, ahora de las raíces. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos habíamos quedado con la descripción del sistema de vástago, que es la parte superior, y el sistema radicular, que es la parte inferior? Y yo les había dibujado lo del tema de las células del meristemo. Ustedes se han de acordar de este dibujito, ¿no? Este dibujito les hice la vez anterior. ¿Logran ver el dibujo? Sí, sí se ve. Ya, entonces, en este grupo estaban las células del meristemo apical. Entonces, ¿dónde están situados? Y ya hablando de la parte inferior de la planta. Normalmente estos meristemos apicales tienden a ubicarse en la raíz y en los brotes. En los brotes que están en el tallo y en las ramas principales. Mientras que el meristemo lateral, en cambio, forman como unas especies de cilindros a lo largo de las raíces y a lo largo del tallo. Entonces, recuerden que los apicales siempre van a estar en los extremos y los laterales, en cambio, siempre van a estar, tal como lo dice la palabra, ¿no? A lo largo de la raíz y en los tallos. Entonces, las plantas normalmente experimentan 2 formas de crecimiento. El crecimiento primario, cuando justamente ocurre la división celular de estas células del meristemo apical
Y luego se dividen las células diferenciadas, que son las rojas. Estas células diferenciadas hablan de las funciones de las plantas. Entonces, el crecimiento secundario, en cambio, habla de la división de las células del meristemo lateral. Y también habla del crecimiento de la diferenciación de las células hijas. Entonces, el crecimiento secundario suele ser el responsable, por ejemplo, del crecimiento del diámetro del tallo, o sea, del ancho. Ese es el crecimiento secundario. Y el crecimiento primario es el que tiene que ver con el alto y con el ancho de la planta, con los apicales. Entonces, los tallos y las raíces, por ejemplo, de árboles más gruesos, que son tipo leñosos, ellos tienden a envejecer. Y entonces, ese envejecimiento o ese grosor del tallo justamente se debe al tipo de crecimiento secundario. Ahora bien, veamos ya ahora sí el interior de la plantita, cómo es, ¿no? Y antes de entrar a tallos y hojas, quiero con ustedes ver el tema de los tejidos. Esta parte es fundamental. Aquí nosotros tenemos un dibujo en el cual hemos segmentado o le hemos hecho imaginariamente un corte a la planta, un corte transversal. Y hemos cortado transversalmente una hoja, hemos cortado transversalmente un tallo y hemos cortado transversalmente una ramificación de la raíz. Y entonces, aquí vemos los siguientes tipos de tejido. El tejido dermal, tal como dice la palabra, el tejido dérmico es el que cubre la superficie del cuerpo de la planta. Ahora, ojo, muy importante, el tejido dermal está a lo largo de la planta. Es decir, hay tejido dermal en raíces, hay tejido dermal en hojas, hay tejido dermal en tallo. ¿Qué más tenemos? Tenemos un sistema de tejido fundamental. Y ese tejido fundamental justamente no es parte del tejido dérmico, son no dérmicos. Y tampoco es el mismo que el vascular. Entonces, cuando nosotros tenemos las plantas más jóvenes, nosotros podemos ver cómo ellas alcanzan a tener mayor robustez y mejor soporte y mayor almacenamiento. Entonces, el sistema de tejido vascular, que es justamente esos puntitos de color lila que ven en el centro, ese se encarga del transporte y el almacenamiento. Y ese tejido vascular va por toda la planta, transportando agua, minerales, azúcares y hormonas vegetales. Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y las células diferenciadas se encuentran o no en estos tejidos? Por supuesto. El tejido vascular está compuesto por un sistema muy importante que se llama xilema y floema. Xilema con X y floema con F, floema.
Entonces, el xilema y el floema tienen una estructura como, voy a dibujarlo. Por si acaso, señores, estamos en la estructura de las plantas terrestres, del capítulo de Auderson. Bien, entonces el xilema tiende a parecerse como unas especies de sorbetes que están unidos. Tienden a tener estas estructuras. Entonces, ¿qué pasa en el interior de la planta? En el interior de la planta hay estas estructuras que están compuestas de las células denominadas esclerénquimas, cuya constitución es fibrosa. Entonces, este xilema, esto es estructura del xilema, ojo, esto es tejido vascular, el tejido vascular de la planta. Entonces, tiene normalmente en su interior esta estructura unas especies como de rejillas, unas especies como de cribas, aquí. Porque justamente en su interior yo puedo encontrar, por ejemplo, el flujo del agua. Entonces, el xilema tiende justamente a ser fibroso y tiende a trabajar siempre como un conductor. ¿Como un conductor de qué? Como un conductor de líquidos. Y tiene unas especies de elementos que le llaman las traqueidas. Entonces las traqueidas son las más finas, son las más delgadas. Y siempre están unos junto a los otros, o sea, estos ductos. Entonces, por su interior viaja el agua. El flujo de agua. Regreso por si acaso a mi presentación. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque de esa manera puedo orientarme mejor a conocer qué hay en esos círculos de color lila. Ahí se encuentra, si nosotros tuviésemos un lente de aumento, veríamos esto en su interior. Veríamos la estructura del xilema y del floema inmiscuido ahí. Entonces puede anotar usted en algún papelito o en su cuadernito. El xilema transporta agua y minerales disueltos y los va transportando de la raíz hacia toda la planta. Mientras que el floema
En cambio, transporta agua, azúcares, aminoácidos y hormonas. Esa es la diferencia de unos y otros conductos. Entonces, el floema transporta agua, azúcares, almidones y hormonas a todo el cuerpo de la planta. Y ellos son el tejido vascular. Es decir, esa como circunferencia o esos puntitos de color lila que ustedes ven ahí. Y son estructuras que también están presentes aún en la fina delgadez de la hoja. Alguien va a decir, bueno, yo puedo comprender que esta estructura esté en el tallo, porque el tallo es más gruesito. Sí, pero también está en las ramas y también está en las hojas. ¿Qué más hay que mencionar aquí? Entonces, el tejido en cambio epidérmico o de la dermis, que es lo que ustedes pueden ver, en cambio es otra capa compuesta de células, pero en cambio son más finas. Y el tejido dérmico, en cambio, está por todas las partes del cuerpo de la planta. Entonces, ¿qué se puede ver, por ejemplo, en el tejido dermal de la planta? Que hay una especie de capa celular montada una encima de otra. Y a eso le llaman la cutícula. Y esa capa en la cual vemos células montadas una encima de otra, le sirve como una especie de traje de impermeabilización para la planta. Ahora, ojo, cuidado, alguien va a creer que, ya mismo le damos la palabra al señor Bajaña, alguien va a creer que porque se dice que es impermeable, no penetra o no entra agua. No es así. Lo que ocurre es que la dermis, recuerden, debe de proteger el tejido vascular de la planta y el tejido fundamental. El tejido fundamental es esa parte de color amarillo. ¿Lo escuchamos al señor Bajaña? Me hice una pregunta con respecto al tejido dermal. Entonces, el tejido dermal comprende desde la raíz hasta toda la estructura de una planta. Todo el cuerpo de la planta. Es un tejido fino de células protectoras. Pero eso es lo que, como que dice la capita que protege toda la planta. Correcto, sí. Ese es el tejido dermal. La cascarita, como dice. Exacto, así es. Pero, ¿qué pasa en la raíz? La raíz, en cambio, como es la parte que está en contacto con la tierra y es la entrada principal, esta tiene otra característica. Y, por ejemplo, las células epidérmicas de la raíz no están cubiertas por esa cutícula que es fácilmente observable en la parte superior de la planta. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que justamente la función de la raíz es absorber agua y minerales. Entonces, si esa capita que alguien dijo, bueno, es como una cascarita, estuviese en la raíz, impediría el paso fácilmente de la entrada de agua y de otros nutrientes. Entonces, en la raíz, en cambio, yo tengo algo que se llaman los pelos absorbentes. Y entonces esos pelos absorbentes normalmente están en contacto con la superficie de la tierra para facilitar todos los temas de absorción.
En el caso de la raíz, nosotros, ¿qué más podemos mencionar? Que la peridermis es el nombre que reemplaza al tejido dérmico de la parte superior de la planta, la peridermis. Y esa célula de la peridermis, en cambio, tiende a parecerse mucho a una especie como de corcho. ¿Por qué de corcho? Por la porosidad que hay, de lo que nosotros vemos el material del corcho, ¿no? Preguntas, por favor, señores, hasta ahí. Bien, entonces, el tercer grupo de tejidos de la planta es el tejido fundamental, o también conocido como el tejido basal. Entonces, ese tejido fundamental, en cambio, está entre el tejido vascular y el tejido dermal. Esa parte amarillita que ustedes pueden ver en la gráfica. Y allí hay exactamente 3 tipos de tejidos fundamentales. Entonces, esos tejidos fundamentales son el parénquima, el colénquima y la esclerénquima. Estamos hablando, por si acaso, del tejido fundamental. Nuevamente, una retroalimentación. El tejido vascular tiene xilema y floema, que son estas especies de estructuras tipo sorbetes, que están montadas o traslapadas una sobre otra. Pero, bien claro, unas estructuras transportan agua, transportan también minerales, ese es el xilema, y el floema, en cambio, transporta azúcares, aminoácidos y hormonas. Mientras tanto, que el tejido fundamental tiene a su vez 3 tejidos, 3 tipos de tejidos, el parénquima, colénquima y esclerénquima. ¿Cuál es la diferencia de ellos? El parénquima normalmente es una especie de pared celular delgada. Y normalmente ellas están vivas hasta la madurez de la planta. El colénquima, en cambio, son células alargadas y son de tipo poligonal. Y esta pared celular normalmente tiende a engrosarse. Déjenme ver quiénes están en la sala de espera. Yo no conozco a ninguna de estas personas. Es que ya está sobre las 8, ¿no? Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Miss, Sí. ¿podría repetir lo que dijo de la colénquima? Ya. Que son alargadas de forma poligonal, ¿no? Los tejidos fundamentales o la parte amarilla tiene que ver con 3 tipos de tejido. El parénquima, colénquima y esclerénquima. El parénquima es una pared de células más delgaditas, más finitas. Y ellas están hasta que la planta madure. Mientras que el colénquima es una pared celular más alargada, de forma poligonal, pero que tiende a engrosarse. Y entonces se engrosa también por el paso del tiempo, ¿no? Mientras la planta alcanza la madurez. Por favor, antes de irnos, prendan por favor las cámaras para hacer la foto. Los que puedan prender la cámara.
Mi Jessica, disculpe, lo único, yo sé que ya pidió lo en la cámara, pero hay algo que no me quedó claro, es sobre el corcho. Es que tú, un pequeño ruido Eso por es ahí. en la raíz. Sí, ajá. Lo que pasa Es es que hubo un que decíamos que la epidermis de la planta, como tal, como epidermis, no recubre hasta los pelos radicales, ¿no? Que están en la raíz propiamente. Porque si la dermis como tal cubriese hasta esos pelos absorbentes, entonces la plantita no pudiera absorber el agua, ni los aminoácidos, ni el resto de nutrientes del suelo. Más bien, esa epidermis, que nosotros la conocemos a lo alto de la planta y en toda la planta, en su parte exterior, en cambio, para la raíz, para el caso de la raíz se llama peridermis. Y esa peridermis tiene apariencia como de un corcho. ¿Por qué de un corcho? Porque ustedes han visto que los corchos son porosos, pues tienen de agujeros. Sí, lo he visto. Sí, pues ya dos docentes queriendo ingresar. Sí, ya los estudiantes. Sí. Bien. Muchas gracias y nos vemos Dios mediante. Por favor, hagan dibujo y subas al sistema. Y en caso de no consultar, vamos a conocer. Una presentación única en el tiempo. Podemos hacer un consultorio.